Nick Reiner, son of Hollywood icon Rob Reiner, has been taken into custody after both of his parents were found dead in their home last night. CNN's Josh Campbell is in Los Angeles. Josh, I know you've been talking to sources. What are you learning about this arrest? Yeah, Dana, a significant development in this incident. As you mentioned there, we're told that the son of Rob and Michelle Reiner is now in police custody. That according to jail records. Now, he's being held on $4 million bail. Segundo la información disponible en registros públicos, reportajes de la prensa estadounidense y análisis difundidos en programas de debate político, un acontecimiento reciente relacionado con una manifestación pública del expresidente Donald Trump ha pasado a ocupar un lugar relevante en el debate institucional de los Estados Unidos. El episodio está relacionado con una publicación realizada por Trump tras la violenta muerte del cineasta y activista político Rob Reiner y su esposa. Un hecho que, aunque tiene su origen en un suceso de naturaleza criminal y familiar, acabó incorporándose al debate político debido al lenguaje utilizado y a la posición institucional de quien lo pronunció. Para comprender el alcance de este debate, es necesario separar cuidadosamente los hechos confirmados, el contexto institucional en el que se inscriben y las interpretaciones que se están debatiendo en el espacio público. Según la información divulgada por las autoridades policiales y confirmada por diferentes medios de comunicación, Rob Reiner y su esposa fueron asesinados en un episodio de violencia doméstica ocurrido en su residencia. Las investigaciones preliminares indicaron que el principal sospechoso del crimen sería el hijo de la pareja, descrito en registros públicos como alguien con antecedentes de problemas personales, incluyendo cuestiones relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias. Hasta el momento, según la información oficialmente disponible, no se han presentado indicios de motivación política para el crimen, ni elementos que vinculen directamente el episodio con disputas ideológicas o conflictos públicos que involucren a la víctima. Como ocurre en investigaciones de esta naturaleza, el caso sigue siendo analizado por las autoridades competentes y sus desarrollos dependen de investigaciones técnicas aún en curso. En el contexto de esta cobertura inicial, Donald Trump publicó un mensaje en sus redes sociales comentando la muerte de Rob Reiner. El texto asociaba lo ocurrido con las críticas políticas que Reiner había hecho a Trump a lo largo de los últimos años, utilizando la expresión conocida como trastorno de desequilibrio de Trump para caracterizar esas críticas. Esta expresión, ampliamente utilizada en el debate político contemporáneo de los Estados Unidos, no corresponde a un concepto médico o jurídico reconocido, sino que se utiliza sobre todo como recurso retórico para descalificar a los opositores. La publicación no presentó pruebas fácticas que sustentaran una relación causal entre las posiciones políticas de Reiner y el crimen ocurrido, lo que llevó a parte de la prensa y a algunos analistas a cuestionar la base fáctica de la asociación sugerida. La repercusión de la publicación se amplió cuando el tema fue abordado en un episodio reciente del programa Piers Morgan Uncensored, emitido internacionalmente. El programa, que se caracteriza por debates en directo con invitados de diferentes orientaciones ideológicas, dedicó una parte significativa de su edición al análisis del mensaje de Trump y a las reacciones que provocó. Piers Morgan, presentador del programa, destacó que las declaraciones realizadas por figuras políticas de gran proyección tras muertes violentas suelen evaluarse a la luz de expectativas institucionales no escritas, relacionadas con la sobriedad, la empatía pública y la contención retórica, aunque dichas expectativas no estén formalizadas en normas legales. Durante el debate televisivo, diferentes participantes presentaron distintas interpretaciones sobre el significado institucional de la publicación.
Algunos analistas destacaron que, aunque Trump no ocupa actualmente un cargo electivo, su condición de expresidente y líder central en la escena política estadounidense confiere a sus declaraciones un peso particular. Desde esta perspectiva, las manifestaciones públicas de Trump siguen siendo interpretadas por parte del público y los medios de comunicación como expresiones asociadas, aunque sea indirectamente, a la institución presidencial, lo que amplía el escrutinio sobre su contenido y el momento de su divulgación. Otros comentaristas han destacado que el estilo comunicativo de Trump es ampliamente conocido y documentado desde antes de su presidencia, caracterizado por un lenguaje confrontacional, la personalización de los conflictos y el uso frecuente de las redes sociales como principal canal de comunicación política. Según esta interpretación, la publicación no representaría una ruptura inesperada de los patrones institucionales, sino la continuidad de una estrategia discursiva ya observada a lo largo de los años, lo que desplaza el debate del campo de la excepcionalidad al de la previsibilidad histórica. El programa también incorporó comparaciones con episodios anteriores que involucraban reacciones públicas a la muerte de figuras asociadas al debate político. Se mencionó, por ejemplo, el caso de Charlie Kirk, cuya muerte había generado manifestaciones controvertidas en las redes sociales y críticas generalizadas a comentarios considerados inapropiados. La evocación de este episodio sirvió como punto de partida para discutir la coherencia de los criterios utilizados para juzgar las reacciones públicas ante las tragedias, planteando preguntas sobre posibles asimetrías en la evaluación de los comportamientos según la alineación política de los involucrados. En este punto, el debate pasó a explorar la diferencia entre las manifestaciones realizadas por ciudadanos comunes en las redes sociales y las declaraciones emitidas por líderes políticos con amplia visibilidad nacional. Algunos analistas argumentaron que la asimetría de poder y alcance justifica patrones de evaluación distintos, ya que las declaraciones de figuras centrales del sistema político tienden a tener un mayor impacto institucional. Otros participantes observaron que en un entorno altamente polarizado, esta distinción no siempre se acepta de forma consensuada, lo que lleva a diferentes segmentos del público a relativizar o reforzar las críticas según sus preferencias políticas. El debate también incluyó referencias a precedentes históricos, en los que presidentes o expresidentes de los Estados Unidos fueron criticados por comentarios considerados inapropiados tras la muerte de figuras públicas. Se citaron casos relacionados con nombres como John McCain y Colin Powell, como ejemplos de situaciones en las que las reacciones presidenciales suscitaron debates similares sobre la decencia institucional y la empatía pública. Estos precedentes se utilizaron para contextualizar el episodio actual, dentro de una tradición más amplia de debates sobre las normas informales que rigen el comportamiento esperado de los líderes nacionales. A partir de este conjunto de elementos, el episodio pasó a ser tratado en el debate público como un ejemplo más de las tensiones recurrentes entre la libertad de expresión individual y la responsabilidad institucional en el sistema político estadounidense. Los analistas observan que, aunque no existen sanciones formales asociadas a este tipo de manifestaciones, la forma en que los líderes políticos se comunican en momentos de tragedia puede influir en las percepciones sobre la legitimidad, el respeto a las instituciones y los patrones de convivencia democrática. Al mismo tiempo, no hay consenso sobre los efectos de este episodio específico. Parte de los analistas considera que la controversia se inscribe en un flujo continuo de debates que involucran a Donald Trump,
sin producir necesariamente impactos institucionales medibles. Otros sugieren que la recurrencia de episodios similares puede, con el tiempo, contribuir a ajustes graduales en las expectativas públicas sobre el comportamiento de figuras políticas de alto perfil. En ambos casos, el tema permanece abierto, dependiendo de futuros desarrollos y de la evolución del debate público. De este modo, el acontecimiento analizado no se presenta como un evento aislado o concluyente, sino como parte de un proceso más amplio de discusión sobre el lenguaje político, la responsabilidad pública y las normas institucionales en los Estados Unidos. La comprensión de este proceso exige cautela analítica, atención a los hechos confirmados y disposición a reconocer la existencia de interpretaciones en disputa sin anticipar resultados ni atribuir significados definitivos a un debate que sigue en curso. La continuidad del debate en torno a este episodio llevó a analistas y comentaristas a profundizar en la discusión sobre cómo los acontecimientos de esta naturaleza se inscriben en el funcionamiento institucional y comunicativo del sistema político de los Estados Unidos. Según evaluaciones recurrentes en la literatura sobre ciencia política y comunicación pública, los episodios que involucran declaraciones controvertidas de figuras centrales tienden a interpretarse no solo por su contenido inmediato, sino también por el historial acumulado de comportamientos, la posición institucional del emisor y el entorno político en el que circula el mensaje. En este sentido, la publicación atribuida a Donald Trump pasó a ser analizada como parte de un conjunto más amplio de prácticas discursivas que caracterizan la política estadounidense contemporánea. Desde el punto de vista institucional, la presidencia de los Estados Unidos se describe a menudo como una función que combina la autoridad formal con un papel de representación nacional. Aunque la Constitución no establece normas explícitas sobre el tono o el contenido de las declaraciones presidenciales fuera de los actos oficiales, a lo largo del tiempo se han formado una serie de expectativas informales relacionadas con la idea de estadismo, especialmente en momentos de crisis, duelo o conmoción pública. Estas expectativas se transmiten a través de precedentes históricos, prácticas consolidadas y la propia actuación de los medios de comunicación, que a menudo comparan los comportamientos actuales con los patrones observados en administraciones anteriores. En el caso que nos ocupa, parte del debate se centró precisamente en la relación entre estas expectativas históricas y el estilo político de Donald Trump. Los analistas señalan que Trump ha construido su trayectoria política desafiando las normas tradicionales de comunicación institucional, adoptando un lenguaje más directo, personalizado y a menudo conflictivo. Este estilo, según los observadores, fue uno de los factores que contribuyeron a su proyección política, pero también a la intensa polarización que ha marcado el debate público en Estados Unidos en los últimos años. La publicación sobre Rob Reiner fue interpretada por algunos como un ejemplo más de esta dinámica, mientras que otros enfatizaron que el contexto específico de la muerte violenta confería al episodio una sensibilidad adicional. El debate televisivo en el programa Piers Morgan Uncensored sirvió de espacio para que estas tensiones se hicieran explícitas. Piers Morgan, al introducir el tema, hizo referencia a su larga relación personal y profesional con Trump, lo que añadió una capa adicional al análisis. Los observadores señalaron que la crítica presentada por Morgan en ese episodio se percibió como más directa que en ocasiones anteriores, lo que llevó a algunos analistas a preguntarse si esto podría indicar un cambio en su enfoque editorial, o si se trataba de una reacción circunstancial a un caso específico.
Otros, sin embargo, señalaron que la trayectoria de Morgan incluye momentos recurrentes de crítica y acercamiento, lo que dificulta las interpretaciones lineales. Los invitados al programa contribuyeron a ampliar el espectro de interpretaciones. Comentaristas como Wajahat Ali y Roland Martin destacaron que, independientemente de las afinidades políticas, la figura presidencial suele asociarse con un mínimo de empatía pública, sobre todo ante muertes violentas. Este argumento se basa en la idea de que el presidente o expresidente no habla solo como individuo, sino como alguien cuya voz se percibe como institucionalizada, incluso fuera del ejercicio formal del cargo. Según esta interpretación, el impacto de una declaración de este tipo no puede disociarse de la posición ocupada anteriormente por el emisor. Otros participantes adoptaron una postura más cautelosa en cuanto a la extrapolación del episodio. Se argumentó que, según la información disponible, no hay pruebas de que el crimen esté relacionado con la violencia política, lo que recomendaría prudencia a la hora de vincular el caso a debates más amplios sobre la radicalización ideológica o la incitación indirecta. Esta posición enfatiza la necesidad de distinguir entre tragedias de naturaleza criminal y episodios motivados por conflictos políticos explícitos, evitando asociaciones que no estén respaldadas por datos verificables. Esta distinción remite a un debate recurrente en el contexto estadounidense sobre los límites de la retórica política y su posible influencia en comportamientos sociales extremos. Si bien existe un amplio consenso en que la violencia política debe ser condenada, hay divergencias significativas en cuanto a la forma de analizar la relación entre el discurso público y los actos individuales de violencia. En el episodio en cuestión, la ausencia de elementos que indiquen una motivación política directa reforzó la cautela adoptada por parte de la prensa y los analistas al caracterizar el caso. Otro aspecto discutido fue la reacción de diferentes segmentos del espectro político a la publicación de Trump. Según las observaciones realizadas durante el programa, hubo manifestaciones públicas tanto de condena como de defensa del mensaje, lo que refleja la fragmentación del debate político. Algunos partidarios de Trump minimizaron la controversia o la enmarcaron como una respuesta a críticas anteriores procedentes del bando contrario, mientras que los detractores hicieron hincapié en la inadecuación del tono y el momento de la declaración. Los analistas suelen señalar esta polarización de reacciones como una característica central del actual entorno político estadounidense. El debate también abordó comparaciones con líderes políticos de otros partidos. Se mencionaron las reacciones de figuras demócratas en episodios anteriores de muertes violentas, generalmente caracterizadas por mensajes de condolencia y llamamientos a la unidad. Algunos participantes utilizaron estas comparaciones para destacar las diferencias de estilo comunicativo, aunque otros advirtieron del riesgo de idealizar comportamientos pasados o de ignorar los contextos específicos que conforman cada situación. Desde el punto de vista jurídico e institucional, los analistas destacaron que la publicación de Trump no constituye hasta el momento ninguna violación legal. La libertad de expresión está ampliamente protegida por el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, incluso para figuras políticas de alto nivel. Así, el debate se sitúa predominantemente en el ámbito normativo y, al involucrar expectativas sociales, patrones de comportamiento y evaluaciones morales, y no en el ámbito de las sanciones formales o la responsabilidad jurídica. La centralidad del episodio en el debate público también se relacionó con el papel de las plataformas digitales en la política contemporánea. Las redes sociales
permiten que las declaraciones de los líderes políticos lleguen a millones de personas de forma inmediata, sin los filtros tradicionales de la comunicación institucional. Los analistas observan que esta dinámica amplía tanto el alcance como la velocidad de las controversias, lo que hace que los debates sobre la idoneidad, el contexto y las consecuencias de los mensajes individuales sean más frecuentes. En este contexto, el episodio que involucró a Trump y la muerte de Rob Reiner fue interpretado por algunos estudiosos como ilustrativo de transformaciones más amplias en la relación entre la política, los medios de comunicación y las instituciones. La dificultad de establecer consensos mínimos sobre las normas de conducta refleja, según esta perspectiva, la erosión de las referencias compartidas en un entorno de alta polarización y consumo fragmentado de información. Al mismo tiempo, es importante señalar que el debate sigue abierto y en evolución. No hay indicios claros de que este episodio por sí solo produzca cambios estructurales en el comportamiento de los actores políticos o en la forma en que los medios de comunicación cubren las declaraciones controvertidas. Los analistas tienden a tratar el caso como parte de un flujo continuo de acontecimientos que, acumulados a lo largo del tiempo, pueden influir en las percepciones y expectativas, pero cuyo impacto individual es difícil de medir. Así, el eje del análisis institucional del episodio apunta a la complejidad del debate público en Estados Unidos, marcado por tensiones entre la tradición y la ruptura, entre las normas informales y las prácticas contemporáneas de comunicación política. La controversia en torno a la publicación de Trump no se limita a sí misma, sino que se conecta con discusiones más amplias sobre el liderazgo, la responsabilidad y el papel del lenguaje en la vida política democrática, sin que, hasta el momento, haya un desenlace definido o consensuado. La observación del episodio en un horizonte analítico más amplio lleva a los estudiosos a reflexionar sobre las posibles repercusiones a medio y largo plazo para el debate institucional en Estados Unidos, aunque dichas repercusiones no puedan determinarse de manera concluyente. Investigadores de las áreas de ciencias políticas y comunicación pública señalan que acontecimientos de esta naturaleza suelen funcionar como indicadores del estado de las normas informales que organizan la práctica política, sobre todo en democracias caracterizadas por una elevada personalización del liderazgo y una fuerte polarización social. En este punto del debate, la atención deja de centrarse en el contenido específico de la manifestación y se dirige a los efectos interpretativos que puede producir. De forma gradual y acumulativa, a lo largo del tiempo. Un aspecto central de este análisis tiene que ver con la posición particular que ocupa Donald Trump en el sistema político estadounidense. A pesar de no ejercer formalmente la presidencia, sigue desempeñando un papel de gran visibilidad e influencia que afecta a segmentos significativos del electorado, a la dinámica interna del Partido Republicano y al funcionamiento de la agenda mediática. Los analistas señalan que esta condición intermedia, situada entre el ámbito institucional y el extrainstitucional, genera incertidumbres en cuanto a los criterios de comportamiento que deberían orientar sus declaraciones públicas. Mientras que algunos defienden que los expresidentes siguen estando sujetos a elevados estándares de conducta pública, otros sostienen que, fuera del cargo, estas expectativas se vuelven más difusas y dependientes de evaluaciones contextuales. Esta ambigüedad se manifiesta claramente en la forma en que el episodio fue interpretado por diferentes públicos. Para ciertos grupos, la controversia refuerza las evaluaciones previamente establecidas
sobre el estilo político de Trump y su relación con las normas tradicionales de empatía y sobriedad institucional. Para otros, el episodio se percibe como un ejemplo más de críticas consideradas excesivas o asimétricas, insertadas en un ambiente de confrontación constante. Los expertos observan que, en escenarios de intensa polarización, episodios de este tipo tienden a consolidar posiciones ya existentes, en lugar de promover revisiones sustantivas de opinión. Otro punto relevante del análisis institucional se refiere a la función de los medios de comunicación como espacio de mediación y enmarcado de estas controversias. Los programas de debate como Piers Morgan Uncensored se sitúan en una zona intermedia entre el periodismo informativo y el comentario opinativo, lo que les confiere la capacidad de amplificar determinados temas e influir en la forma en que son comprendidos por el público. La decisión de dedicar una atención significativa al episodio indica que se consideró relevante para el debate público, sin que ello implique necesariamente un acuerdo editorial o una interpretación uniforme entre los implicados. La reacción de Piers Morgan, en particular, también fue objeto de atención analítica, no solo por el contenido de sus observaciones, sino por el contexto de su relación previa con Trump. Los observadores señalan que la coexistencia entre la proximidad personal y el distanciamiento crítico ilustra dilemas más amplios a los que se enfrentan los periodistas y comentaristas, que mantienen vínculos con figuras políticas de gran proyección. Situaciones de este tipo reactivan debates recurrentes sobre la independencia editorial, la credibilidad profesional y los límites entre el análisis periodístico y las relaciones personales, temas centrales en la reflexión sobre la ética en la comunicación. El episodio también contribuyó a reabrir debates sobre el significado simbólico de la presidencia y sobre cómo ese significado se reinterpreta en contextos contemporáneos. La literatura política suele describir al presidente de los Estados Unidos como una figura asociada en determinados momentos a la representación de la unidad nacional, especialmente en periodos de duelo colectivo. Aunque esta expectativa no está formalizada en dispositivos legales, se ha construido históricamente a través de prácticas reiteradas y expectativas sociales ampliamente difundidas. La tensión entre esta concepción tradicional y los estilos de liderazgo más personalistas y confrontativos constituye uno de los ejes centrales de la controversia analizada. Además, los expertos destacan que el caso pone de manifiesto retos más amplios relacionados con la comunicación política en entornos digitales. Las plataformas de redes sociales permiten manifestaciones inmediatas, sin mediación institucional o editorial, ampliando tanto el alcance de la expresión como el potencial de controversia. En este contexto, la separación entre el discurso privado y el discurso institucional se vuelve cada vez menos nítida, sobre todo cuando se trata de actores con gran visibilidad pública. El episodio que involucra a Trump se cita a menudo como ejemplo de esta transformación estructural en la forma en que se comunica y debate la política. También hay una dimensión comparativa presente en el debate, aunque se aborda con cautela. Algunos estudiosos observan que los líderes políticos de otras democracias se enfrentan a controversias similares al desafiar las normas tradicionales de conducta, lo que sugiere que el fenómeno no se limita al contexto de los Estados Unidos. Sin embargo, la posición central del sistema político estadounidense en la escena internacional confiere a estos episodios una mayor visibilidad y repercusión, intensificando el escrutinio y ampliando el alcance de los debates. Desde un punto de vista institucional más estricto, no se observan indicios de que el episodio haya desencadenado mecanismos formales de rendición de cuentas o cambios normativos.
No se han anunciado investigaciones, sanciones o iniciativas legislativas directamente relacionadas con la manifestación. Este hecho refuerza la interpretación de que los efectos del caso se concentran predominantemente en el plano discursivo, influyendo en las percepciones, narrativas y debates públicos, sin producir consecuencias jurídicas inmediatas. Aún así, los analistas advierten que la repetición de episodios similares puede, con el tiempo, contribuir a transformaciones graduales. Estos cambios pueden implicar ajustes en las expectativas sociales, cambios en los marcos adoptados por los medios de comunicación, o modificaciones en la forma en que los partidos políticos evalúan los costes y beneficios asociados a determinados estilos de comunicación. Sin embargo, estos procesos tienden a ser lentos, no lineales y dependientes de múltiples factores contextuales. La controversia también suscita reflexiones sobre la capacidad de las instituciones democráticas para absorber conflictos y tensiones, sin recurrir a respuestas formales o coercitivas. La ausencia de reacciones institucionales directas puede interpretarse tanto como una señal de la resiliencia del sistema, capaz de acomodar una amplia diversidad de expresiones, como un indicio de las dificultades para establecer normas compartidas en un entorno político profundamente fragmentado. En resumen, el análisis indica que el episodio relacionado con la manifestación de Donald Trump tras la muerte de Rob Reiner debe entenderse como parte de un panorama más amplio de disputas en torno al liderazgo, el lenguaje político y la responsabilidad pública en Estados Unidos. Sin presentar conclusiones definitivas, el caso sirve como punto de observación de las tensiones entre la permanencia y la transformación, entre las normas informales consolidadas y las prácticas emergentes de comunicación política. Su significado final sigue abierto y dependerá tanto de los acontecimientos futuros como de la forma en que los diferentes actores sigan interpretando y enmarcando episodios similares en el debate público.